Hola gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, sí, lo primero, sé que me he pasado ahí un tiempo desaparecida, pero bueno, aquí estoy y con un cambio de pelo. ¿Qué os parece? Y hoy mi idea es seguir hablando de mitología nórdica, porque como os dije, todavía quedan muchos temas que tocar. Hoy vamos a volver un poco a capítulos anteriores, porque hace tiempo hablé de una guerra entre ases y vanes y expliqué un poco quiénes estaban en cada bando. Como conté, los ases son los dioses guerreros, mientras que los vanes son más los dioses del día a día. Al final de esta guerra, los vanes empezaron a formar parte de los ases, así que se suele hablar simplemente de ases, aunque realmente hubiese como dos tipos de dioses. Podéis ver más sobre los ases y los vanes en este vídeo. También en vídeos anteriores hablamos de Frey y de Freya, que precisamente de los vanes son los que más se conocen. Pero también nombramos por encima a Njord, que es el padre de ambos. Pues bien, hoy es el día de hablar finalmente de Njord, ese dios que antes de ser considerado dios fue considerado diosa, y cuyo pasado ha quedado prácticamente olvidado. Así que empecemos. Njord podemos decir que es un poco como el dios del mar y del viento. Por esa razón los nórdicos solían invocarlo cuando iban a cruzar el mar, o por ejemplo cuando se iban de caza. No sabemos mucho de este dios, pero precisamente hay un detalle muy peculiar sobre el mismo. Según las investigaciones, es muy probable que al principio Njord no fuera considerado un dios, sino que fuera considerado una diosa. Y además, una diosa muy poderosa. Por tanto, tampoco se sabe si su mujer Skadi era su mujer o era su marido Skadi o cómo iba realmente la cosa. Con el tiempo y con los cambios que empezaron a haber, Njord pasó de ser una diosa a ser un dios, convirtiéndose así en lo que conocemos a día de hoy. Pero no hay que olvidar que hubo un tiempo tan lejano que está prácticamente olvidado, donde se rezaba para navegar a una poderosa diosa Njord. Y es que era ella quien controlaba el viento, quien controlaba el fuego y quien controlaba las mareas. Por eso da un poco igual cómo hablemos de Njord. Podría ser él o podría ser ella, o no se sabe, en función del tiempo en el que se sitúe. Y lo cierto es que se sabe muy poco de su peculiar caso, así como de las aventuras que vivió. Pero lo que sí que se recuerda es su matrimonio con la diosa Skadi, que es conocida como la diosa de las nieves. Skadi era una diosa muy de las montañas. Le gustaba el bosque, las criaturas que ahí vivían, pero en cambio Njord era una criatura más del mar. Le gustaba el viento en su pelo, el sonido de los pájaros, las olas al estrellarse contra las rocas. Y por esa razón la pareja decidió pasar 8 noches en la montaña y 8 noches en el mar. Pero este matrimonio no salió especialmente bien. Njord odiaba la montaña y Skadi odiaba el mar, así que se acabaron separando. Sí, en la época vikinga te podías divorciar. Ojo, que estamos hablando de hace siglos y encima para que se recuerde a los vikingos como unos bárbaros. Pero volviendo al tema de Njord y Skadi, lo cierto es que además la boda entre ambos no fue nada fácil. Todo empezó con la muerte del padre de Skadi y ella yendo a buscar venganza a Asgard. Al llegar a Asgard se le concedió como disculpa que se casase con el dios que ella quisiera. Y ella, obviamente, quiso casarse con Balder, porque era el más guapo y el más amado por todos, como hemos visto ya en este vídeo de aquí. Para elegir esposo le dijeron que solamente podía ver los pies y las pantorrillas de los dioses, sin saber a quién pertenecían, claro. Y ella, obviamente, eligió los pies más bonitos. Pero esos pies no pertenecían a Balder, sino que pertenecían a Njord, y esa fue la razón por la que se casaron, básicamente. Está claro que con esas expectativas el matrimonio poco iba a durar. Además, tras la muerte de su padre, Skadi era poco asidua a reírse, aunque lo cierto es que los dioses por fin consiguieron que se riera. Así que al final de todo, aunque Skadi fue a Asgard buscando venganza, lo cierto es que salió bastante contenta. Aunque hay algo sobre esta historia que dice mucho de Njord. Como puede notarse, cuando ya se cuenta esta historia, Njord ya es un personaje bastante secundario. Es una historia incluso un tanto despectiva hacia Njord, porque es como que Skadi, su mujer, quería casarse con Balder, pero tuvo que acabar casada con Njord. Y esto es una clara referencia a lo secundario que ya era Njord en ese entonces, cuando esta historia empezó a contarse. Está claro que si en ese momento se hubiese seguido pensando en Njord como esa diosa poderosa que había al principio, no se hubiese contado así la historia. Pero a pesar de todo, no hay que olvidarse de su nombre. Njord fue una diosa poderosa, venerada y respetada, así como temida. Una diosa a la que rezaban cada vez que iban a cazar o cada vez que iban a surcar el mar. Con el tiempo se convirtió en esa sombra de pies bonitos, pero ahí está que en algún momento fue bastante importante. Y todavía queda un leve recuerdo de lo que fue para los nórdicos, y es precisamente de lo que estamos hablando. Así que nada, espero que os haya gustado esta historia, y si queréis saber más, pues no olvidéis darle a la campanita, suscribiros, darle like, y nada, ¡besis!